el valor de tau. ¿De acuerdo? Yo tengo que darle aquí una segunda dosis para que cuando yo dé esa segunda dosis, el fármaco está por aquí, se incrementa y así. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, ¿esto qué va a ser? El intervalo de dosificación. Y esto tenemos que aprender a calcularlo. Como tenemos las ecuaciones matemáticas que describen el proceso, yo puedo calcular cuál será el intervalo de dosificación. ¿En función de qué? De la concentración plasmática máxima y la concentración plasmática mínima. ¿De acuerdo? Entonces, eso se va a lograr cuando. Entonces, cuando vemos esto, lo que yo tengo aquí es el área bajo la curva en este intervalo. ¿Correcto? ¿De cuánto es cada intervalo aquí? 6 horas, 12, 18, 24, 30. Cada 6 horas estoy administrando este medicamento. ¿No es cierto? Entonces, yo tendré que tomar entre el tiempo 30 y 36 el área bajo la curva. ¿Por qué? Porque tendré los puntos que me describan esta fase farmacocinética. ¿Sí? Este perfil farmacocinético. Y entonces yo calcularé solamente el área bajo la curva entre T1 y T2. ¿Cuál será T1? Este. ¿Y cuál será T2? Este. O T y TJ, como se suele poner también, ¿no? Y yo comparo esta área bajo la curva del fármaco que estoy evaluando, se supone pues un multifuente, ¿no es cierto? Para ver si es genérico de repente, ¿sí? Y lo compararé con el producto innovador. ¿Está claro? Pero ya esto es a través de lo que son las dosis repetidas. ¿Sí? ¿Está claro? Para tomar en consideración aquí, hay muchos factores fisiológicos que van a modificar la actividad de los fármacos. Estos los hemos tocado ligeramente, ¿no? La edad, por ejemplo. Un recién nacido y un lactante. Y los ancianos. Hay que tomar en cuenta aquí si el recién nacido es a término o es prematuro. Si es prematuro, la situación se complica. Díganme 3 razones por las cuales se complica. Principalmente a nivel enzimático el hígado no está bien desarrollado. A nivel enzimático el hígado no está desarrollado. No puede metabolizar medicamentos. Correcto. Muchas situaciones, muchos fármacos, hay deficiencia del proceso metabólico porque sus sistemas enzimáticos todavía no han desarrollado bien. No es, vuelvo a repetir, que sea un tema patológico. Es un tema fisiológico. Recién a partir de los 3, 6 meses recién empiezan a terminar de madurar los sistemas. Esa es una. O sea, a nivel de metabolización. ¿Cuál más? Volumen aparente de distribución. El volumen aparente de distribución, correcto. Ahí normalmente hay una redistribución entre lo que es tejido graso y tejido, digamos, muscular. Normalmente los niños recién nacidos tienen más tejido celular subcutáneo, o sea, más tejido graso, ¿sí? Y por lo general, evidentemente, en función del peso, hay una disminución del volumen aparente de distribución. ¿Qué más? Los sistemas de eliminación, fundamentalmente renal, todavía no están bien desarrollados, ¿correcto? De la misma manera también. No es patológico, es fisiológico. ¿Qué más? Correcto. Existe una permeabilidad de membranas celulares a nivel del sistema nervioso central que está aumentada. Entonces, muchos fármacos que no deberían, podrían llegar al sistema nervioso central y causar daño, ¿no? Mientras que en los ancianos lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que ocurre es que ya hay un deterioro de los órganos y por lo tanto todos estos procesos que tienen que ver con la interacción del principio activo con los diferentes órganos se van a ver afectados. ¿De acuerdo? Entre ellos, por ejemplo, la función renal decrece 1% a partir de los 30 años aproximadamente. La función hepática, porque hasta, ojo, no estamos hablando de situaciones patológicas, ¿eh? Vuelvo a repetir, estamos hablando de factores fisiológicos, ¿ya? Eso es fisiología normal. El hígado también, por el constante trajín, ustedes saben que el principal órgano metabolizador del organismo es el hígado, ¿no es cierto? Y este no va a comenzar a trabajar bien por desgaste propio de este hígado, ¿no?
También hay una alteración del volumen aparente de distribución, porque aumenta el tejido graso y disminuye el tejido muscular. Generalmente hay una disminución global del volumen aparente de distribución en los ancianos, que si lo comparo con un adulto joven de 30, 40 años, ¿no es cierto? Bien, esas son situaciones fisiológicas que tienen que ver con la edad. Y esto se ve mucho más alterado aún si es que esa persona, por ejemplo, sufre o sufría, si fuera un anciano, por ejemplo, sufría, por decir, ha sufrido una hepatitis viral, una hepatitis medicamentosa, o ha sufrido de infecciones de vías urinarias recurrentes, ¿no es cierto? Eso va dañando también, y eso hace que eso fisiológico se vuelva ya fisiopatológico. En esos casos hay que hacer entonces reajuste de los regímenes de dosificación. El sexo, no es lo mismo ya por el tema de la secreción de hormonas, ¿no es cierto? El morfotipo, la contextura de la persona, ¿no? Hay personas que son de contextura gruesa, media, delgada, ¿no es cierto? Y son así. Eso es, digamos, eso está incluido en su código genético. Las anomalías genéticas. Hoy en día, por ejemplo, ya han visto ahora en el Congreso que la tendencia es a la terapia génica, ¿sí? La terapia que se viene con todo es la terapia génica, identificar qué gen se alteró y tratar de atacar a ese nivel. Y esto causa, por ejemplo, situaciones como que, por ejemplo, una de las más conocidas, los acetiladores rápidos y acetiladores lentos, para metabolizar fármacos como la isoniazida, por ejemplo, ¿no? El caso del embarazo es una situación muy particular, porque es una situación fisiológica, no es patológica, pero hay, digamos, todo lo que se encuentra circulando en la sangre de la madre va a estar también en el feto. La barrera feto-placentaria es una barrera que es de un área enorme, ¿no? Ustedes saben que los procesos de paso a través de membranas, el de difusión pasiva es el más importante, y estamos hablando que la superficie de contacto que existe es importante, y aproximadamente nos ofrece 11 metros cuadrados de medio de intercambio, lo cual es enorme, ¿no? Entonces, todo lo que la madre pueda tener dentro de sangre circulando, también puede estar ligado a que hay que tener bastante cuidado. El estado nutricional, ¿cómo afecta esto? Con respecto al volumen aparente de distribución. No tanto por ese lado. ¿Cómo? En caso de anemia, la anemia tiene que ver con los glóbulos rojos, no tanto con el estado nutricional. Bueno, hay una relación indirecta, ¿no? Puede llegar. ¿Qué cosa? ¿Por qué? Ustedes tienen que hablar directamente por qué. La cosa va por ahí, pero ¿por qué? Unión a proteínas plasmáticas. Acuérdense que cuando un fármaco ingresa al organismo, generalmente la mayoría de fármacos se unen en un porcentaje determinado a proteínas plasmáticas y se forma un complejo activo. Fármaco, principio activo, con proteínas plasmáticas, y este sirve de una especie de reservorio dentro del organismo. Entonces, al disminuir la concentración del principio activo en circulación general, ¿no es cierto?, ¿quién libera? Ley de acción de masas. Es ese principio activo unido con las plasmáticas el que se libera. Entonces, si yo no tengo, por la deficiencia de estado nutricional, yo no tengo una cantidad de proteínas plasmáticas, digamos, o están por debajo, tengo un paciente con digamos, desnutrido crónico, ¿no? Sus niveles plasmáticos de albúmina, principalmente de albúmina está disminuido. Entonces, ¿a quién se une
el príncipe activo. No tiene que. O digamos, si debería unirse 80, se unirá pues 50 de repente. Como decía su compañera, la cantidad de fármaco circulante aumenta. Y eso puede llevar a toxicidad. Y hay que hacer el proceso. Finalmente, el tema de ritmos biológicos. ¿Cómo así? Las etapas de desarrollo, por ejemplo, la pubertad, puede alterar ciertos medicamentos. O en caso de mujer, estados de desarrollo como la pubertad puede alterar ciertos medicamentos, o en el caso de las mujeres, la No menopausia. se refiere tanto a eso, se refiere a ritmos circadianos, fundamentalmente, con la secreción de ciertas sustancias endógenas. Un tema de vaciamiento gástrico, de vaciamiento de cuando uno ingiere alimentos, liberación de enzimas, la creatividad. No, Por ejemplo, la liberación de cortisol en la mañana puede alterar correcto. Por ejemplo, en la mañana se libera cortisol, en la noche hay una mayor secreción de, ¿cómo se llama? Los adrenérgicos. Lo siento por eso si ustedes, no sé si les ha pasado, una intoxicación, donde se supone que hay, perdón, no adrenérgicos, histaminérgicos, histaminérgicos. No se dan cuenta que, por ejemplo, en la noche esos síntomas se exacerban, aumentan, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mayor secreción de histamina, y la histamina tiene que ver con, y esos son ritmos circadianos. Y en el caso de la mujer hay uno que ya no es circadiano, sino es supradiano. ¿No es cierto? ¿Cuál es? ¿El ciclo menstrual? ¿El ciclo menstrual? La menstruación, el ciclo menstrual. Y eso es un ciclo de 28 días, correcto. Y lógicamente esa secreción de hormonas, o falta de secreción de hormonas, va a interaccionar con los. ¿Está claro? Entonces, todos estos factores que acabamos de mencionar son factores de tipo fisiológico, no son alteraciones patológicas, que se pueden ver aumentadas, pueden ver exacerbadas si es que el paciente ha tenido algún daño, ¿ya? Pero no necesariamente. ¿Vamos? Que tenemos que tener en cuenta cuando se administran los fármacos. Entre los factores patológicos, en cambio, ¿sí? Vemos ahí, por ejemplo, algunos, y estamos refiriéndolos a la localización de, o sea, la alteración y el tipo de defecto y su localización, ¿no? Normalmente va a depender mucho de la vía de administración del fármaco. Como vemos ahí, tenemos absorción gastrointestinal, absorción parenteral y la eliminación renal. Son los factores más importantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí hablamos de la localización de las alteraciones, el incremento de los efectos, ¿sí? Absorción, difusión, alteraciones hepáticas, alteraciones renales, alteraciones pulmonares, alteraciones endocrinas y metabólicas.